A ver. Voltea, está bien. Está bien, ¿no? Sí. A ver. Hola, Hola. hola, ¿cómo están? Ahí ya por fin pudimos conectarnos. Sabemos que creo que es el aparato de nuestra amiga, la fotógrafo Giselle. Bueno, son cosas que pasan. Estábamos previstos comenzar hace 30 minutos, pero nos tomamos 30 minutos más. Bueno, fantástico. Bueno, bienvenidas a este espacio que se llama Pláticas. Nuestra invitada, Giselle Ruiz, la fotógrafo, cineasta, comunicadora, que nos va a hablar a propósito de su reciente trabajo, y junto a ella está la persona que forma parte del equipo de producción, que se llama Esther Borrul. Bienvenida. Esther, bienvenida, Giselle. Nuevamente bienvenida, Giselle, porque ya en algún momento hicimos un trabajo bien interesante por acá con el maestro Chucho Valdés, sí, con motivo del Festival de Jazz de Montreal. Sí. Y hablando de festival, en estos días se está realizando acá en Montreal el Festival Latin Arte. Y pues de eso vamos a hablar. Nuestra amiga invitada Giselle nos va a hablar a propósito de este festival, pero más que del festival, de su trabajo, un cortometraje que ella presentó en la serie que el festival tiene, el Festival Latinarte tiene una serie que se llama Cortometrajes, y Giselle pues estuvo allí ayer. Cuéntanos un poco, Giselle, a las personas que se van a conectar y que nos están viendo. Aquí estoy, Marta de México, una colega periodista, además ella es profesora de una universidad allá en la Ciudad de México, Marta González. Hola, bienvenida. Eh, Cuéntanos, Giselle. Buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes. Sí, yo soy Giselle Ruiz y estoy con Esther. Ambas amigas y trabajamos en el mundo del cine desde nuestro primer cortometraje. Se tituló el primero Madame Lajoie y este segundo se titula Voz Voix, y es una historia que ocurre aquí en Montreal. Yo la comencé a escribir hace un año. La idea de escribir este cortometraje, esta historia, fue cuando llegué hace año y medio. Yo llegué a Montreal, yo regresé a Montreal después de haber estudiado en la escuela de CIR en Barcelona durante 4 años y medio, y iba en el tren de Montreal para visitar a una amiga, y a mi lado se sentó una mujer de piel oscura, una negra bella, pues, y entonces comenzó a cantar. Y como estaba a mi lado, yo no la podía mirar, yo simplemente la escuchaba. Y además eso es algo que no ocurre frecuentemente. Y siguió cantando, y cuando paró de cantar, yo le dije, por favor, ¿puedes seguir cantando? ¿Puedes seguir cantando para mí? Y me dijo, sí, voy a seguir cantando para ti. Y siguió cantando, y en algún momento tuvimos un pequeño diálogo en el cual ella me dijo que ella era profesora de francés. Y seguimos el diálogo, y yo me bajé en una estación del metro y me despedí. Me dijo, nos vamos a volver a ver. Yo le dije, claro, estoy segura. Y me bajé. Y me fui con esa experiencia y esa, muy contenta, muy conmovida, alegre de que esas cosas ocurran en el metro y que me ocurran a mí, que ocurran en mi vida. Ajá. Inmediatamente lo conté y pensé, bueno, y ahí empecé a pensar, tengo que hacer un cortometraje con esto. Y poco a poco fui armando la idea, escribí el guión, lo corregí muchísimo, por supuesto llamé a Esther,
que ha hecho muchísimas cosas, aparte de traer el equipo, traer las cámaras, utilizar la cámara, corregir y leer el guión. Cuando estuvo ya terminado, porque mi coach de guión, el que leyó el guión de forma profesional, fue un quebequense que se llama Louis-Martin Péperal, que ya ha ganado Ah, premios como guionista para series de televisión aquí en Quebec. Y ok. este ha sido un equipo multidisciplinario. La representación masculina es muy pequeñita, es el 2% del cortometraje, pero ha sido tres hombres fantásticos. Está Louis Martin, que hizo la corrección del guión conmigo, Rodolfo Rojas, que aparte de protegernos y ayudarnos y utilizar la fuerza, hizo la Ah, música, bien. y Benny Mouton, que en Nueva York, gracias a su compañía y a su saber hacer ediciones sonido, hizo por segunda vez la edición de sonido de los cortos. Él hizo el de Madame Lajoie y él hizo el de Vos Voix. Así que ya estamos integrando un pequeño equipo de trabajo con el que nos entendemos muy bien. Falta el Yepes, que hizo la corrección de color. Ah, claro, por supuesto. El Yepes en España hizo la corrección de color, es cierto. Ah, ok. Que, Ok. entonces esos Cuéntanos son los... algo, porque, perdón, perdón, son cortos, pero como vemos que estás comenzando, pero por ejemplo, para este corto, Beauvoir, ¿cómo llegaste a convencer a las personas que iban a actuar? No ¿Quiénes sé, son esos? no sé cómo ocurrió. Yo es algo que me sigo Ajá, preguntando. Ayer mismo, cuando les agradecí, yo la respuesta en mi cabeza es: yo tengo mucha abundancia, porque tuve una cantidad de gente con la que yo hablé y dijeron que sí, y vinieron a la hora que tenían que venir, el día que tenían que venir, dejaron todo lo que tenían que hacer para ensayar, para leer el guión, para ajá, escuchar, para practicar y para ir a hacer el cortometraje. Entonces, no ya, sé, porque yo no no le he pagado a nadie. ajá, Eh, pero todos hemos recibido algo bonito que ha sido el cortometraje, aparte de conocernos y poder hacer proyectos claro. juntos. A mí me gustaría, Ujú, y estoy buscando un productor, muchos productores y muchas productoras ajá, que nos ayuden a hacer el largometraje que se titula Entreverado y tiene que ver con música clásica y música popular. Pero eso es en el futuro. Pero para llegar al futuro claro, he tenido hay que que hacer. pasar por este proceso. Sí, Pero fíjate, ya tienes hasta un título para el largometraje y le pones entreverado, que es una palabra muy propia de, creo que del llano de Venezuela. sí, es una palabra que, bueno, existe en el diccionario de la RAE. La Ah, pronunciación correcta es entreverado, no la pronunciación correcta. La pronunciación del diccionario es entreverado y de la verdad, pronunciación de la calle, del llano, es entreverado. Entreverado, que entreverado. significa mezclar distintas cosas. Hay varias acepciones. Juntar distintas cosas, distintos orígenes y hacer algo nuevo. Pero ese entreverarse Ok, no es algo fácil, es algo que tiene su complicación, su tiempo. Y sí, ese ok. es el título de la película. Las personas que trabajaron en este corto, este segundo corto, porque si me permite, vamos a hablar un poquito de tu primer corto, pero vamos a hablar de este corto. ¿Son Claro. de qué origen? ¿Son latinos? De, ¿Son de voz, quebequenses, canadienses? en voz, no. A ver, toda la gente que trabajamos venimos de distintos lugares. Esther es de la península ibérica, de España, de Ujú, Cataluña. Está Sandra Gazana, que es de Ruanda y también etíope a la vez. ok, Benny Mouton, que es suizo, alemán, venezolano, estadounidense.
Está el Yepes, que es como Esther de Cataluña. Ajá. Está Louis Martin, que es de aquí de Quebec. Sí, Eh, María Paula Cano, que es colombiana y quebequense, más ajá. colombiana. Eh, Camila Mora, que es panameña y venezolana y ahora de aquí, como yo. Ajá. Y hay gente de Venezuela, Venezuela, Quebec. En fin, en general todos somos mezclados. Ya, Y, y, ya, ya, y ya. hablamos en español y hablamos en francés. En el corto, de acuerdo. Durante, Este, durante el sí, rodaje, sí. durante el rodaje, sí. Este, ¿cuántos días tomaron para hacer ese cortometraje? Yo estoy educada para hacer un cortometraje en 2 días y en 3 días de rodaje. Madame la Ajá. Joie lo hicimos en 3 días de rodaje y fueron 2 locaciones y mucha gente. Y yo decidí, esta vez tiene que ser menos complicado. Vamos a irnos con una locación o 2 locaciones y 2 días de rodaje, también por el asunto del dinero. Entonces, dos Claro, claro. días. Acá, todo se realizó acá en Quebec, eh, específicamente en la ciudad de Montreal, ¿sí o no? En la pequeña Italia, la Petite Italie, aquí en Montreal. Ah, la petitita. Sí. Ok, ok, ya, ya, ya. Este, dime algo, dinos algo. La presentaron ayer, el cortometraje, ayer en el Festival Sí, Latino. sí, el Festival Latinarte está cumpliendo 15 años. Ajá, Yo he participado muchísimo en el festival durante muchos años, en el festival y en Latinarte, en la Fundación Latinarte. He sido entrevistadora para la revista audiovisual. ajá, También estuve participando activamente en la emisión de radio que se llamó Latino Lab y se presentaba en verano en CIBEL, Sound y también he participado de otras maneras para el festival y para la Fundación Latinarte. ok. En 2020, durante la pandemia, ellos me invitaron para que hablara del cortometraje Madame la Joie, que todavía no se había finalizado, pero estaba a punto de finalizar. Y esta vez me Ah, claro, invitaron a participar ya con el cortometraje terminado. ya. Entonces, es la premiere. Ayer todos vimos el cortometraje porque la única que lo conocía, o las únicas que lo conocíamos completo, éramos Esther y yo. Ajá. Todo el equipo estuvo allí y fue la primera vez que los disfrutamos juntos. La reacción, No sé, yo estaba tan nerviosa que estoy en la fotografía roja a punto de un infarto. Eso me pasa cuando estoy muy emocionada y nerviosa. ya. Eh, yo sé que las niñas estaban felices. La gente al Ajá, final cuando se acercaron fue conmovedor porque eh, no se lo esperaban, no esperaban que la historia ya. hablara de lo que habla. La historia finalmente Ajá, habla de mujeres que han sido migrantes y la protagonista, que se llama Liliana, no es capaz de cerrar el duelo porque caminando desde Venezuela hasta Canadá, pues le pasan cosas. Y, y había allí gente que ha hecho la migración a pie desde Venezuela hasta aquí. wow, Y bueno, en general todos somos sujetos migrantes. Entonces, fue conmovedor, fue bonito ya. y fue muy emocionante. Yo cuando escuché la primera palabra, eh, ya no respiré más. Yo en algún momento sé que hice eh, y ya empecé a disfrutar lo que estaba pasando. Claro, claro. Wow. Ah, fue Dicen muy bonito. en el, dicen en el argot de la música, yo no sé si en lo que corresponde a la parte de cine, este, que el músico cuando termina su trabajo
y ellos dicen, bueno, ya parimos el trabajo, Ya, lo que van a presentar, su disco, su EP, lo que fuera, seguro. su sencillo. Es más o menos lo que les pasó a ustedes, ¿no? Ayer, pues, ustedes dos que eran quienes habían visto el trabajo, todavía estaba la expectativa y todo lo que venía, hasta que apagaron las luces y proyectaron el corto. Nuestro corto fue el último corto que se proyectó. Entonces vimos pasar todos Ah, los cortos hasta que de pronto sonó, Laura pensó, y yo hice así, me puse alerta y yo sé que ya no respiré más. Estaba alerta ya. y tratando de escuchar, ¿no? Atrás, qué es lo que dicen, si respiran, si no respiran, qué es lo que pasa. Por eso de las reacciones, ya no estoy sola. Ajá, Eh, y bueno, fue bonito porque todo ocurrió bien. Eh, ya. una persona que canta en un coro y que está siempre escuchando música, escuchó las maracas que suenan, porque hay una canción que se canta, que termina golpe, pero el golpe es un golpe de tambor o un golpe de Ajá, maraca, y en el caso de Bosboa es un golpe de maraca. Y la maraca se escucha ajá, por todo trabajamos la acústica, porque para este cortometraje es súper importante, y para mí es muy importante la música y el sonido. Entonces insisto mucho en eso. Entonces la claro, maraca se debe escuchar por todo el teatro. Entonces ella me dijo, claro. yo la escuché, dije, ahí están. Y claro, la idea es que las maracas que también representan la música popular venezolana, así como el Sí, cuatro, estuvieran presentes y están ahí presentes en la música, así como una mandolina. Y hablando de música, la última pieza es un merengue 5x8, un merengue merengue. caraqueño que suena en 5x8, Ya. y es la canción de cuando Liliana y su novio se conocieron en un concierto de un cantante venezolano que se llama Micro, TDH. Ajá, Entonces, bueno, ok. hay muchas cosas allí que están contadas en el cortometraje de forma muy sutil, pero que están presentes. Es Claro, importante el de acuerdo punto a lo que, de... de acuerdo a lo que nos cuentas, es como esta parte que estás haciendo referencia, es como un homenaje, ¿no? A Venezuela. La Bueno, música, esto que nos está hablando, a lo mejor me estoy pues como que adelantando porque a lo mejor lo hiciste con varios temas del corto, no lo sé, para mí y es que muy, hayas pues puesto atención a otros países, no sé. sí, lo que pasa es que en cuestión musical, Venezuela es muy conocida actualmente gracias a Oh, la sí, migración también y gracias al sistema. Pero hay una parte de claro, la música de Venezuela, que es la música popular nuestra, que es muy poco conocida y ha sido expoliada. Ha sido expoliada. Entonces, mucha música de Simón Díaz se empezó a conocer gracias a otros cantantes de talla sí. internacional y excelentes, pero mucha gente pensaba que esa música era cubana. Y, Fíjate, y hay duelos imposibles. Y entonces para mí eso era un duelo qué bueno, imposible. qué bueno, Entonces, qué bueno. por supuesto, es traer esa música que también a mí me gusta y también me conmueve y decir, no, el 4 es venezolano. No es de Veracruz, ni es de, por supuesto que lo compartimos con los llanos orientales colombianos, pero el 4 es venezolano porque es tocado en todo el país y porque además ha habido en los últimos años una modificación del 4 de acompañamiento para convertirse en el 4 solista gracias a la gente de ese 4 trío, de Ah, quienes sí. estamos supremamente orgullosos. Entonces, Ujú. una de las cuestiones claves de la música que hicimos Rodolfo Rojas y yo era que el 4 tenía que estar presente, las maracas tenían que estar presentes, y a mí me encanta la bandola, pero no tuvimos una bandola, pero entonces estuvo la mandolina.
Y Ok, ya. la otra pieza musical importante ahí que se llama Mukunzi, es en ruandés y se llama, eso significa Ma bien-aimé y es la pieza de Afua Gasana escrita por su padre. Entonces, Ok, porque como se llama voz-voix, la comunicación entre los personajes principales es a través de la voz y por supuesto la música. claro, claro. Este, ¿cuánto, cuál es la duración, mejor dicho? ¿Cuánto dura el corto? Voy a dejar que hable Esther un poquito. Ah, Ok, Justo esa yo pregunta iba a también. preguntarle a ella, pero tú te adelantaste. Yo creo que dura 13 minutos, igual, más o Ok, menos, no llega a 15. no llega a 15. Y son 13 minutos de intensa, o sea, me refiero a la parte del migrante y lo acompañas con la música, o comienza como algunas películas, pues que la música para contar una historia. No, o- no, es audiovisual. Entonces, el audiovisual está presente la imagen, la música, que es otro personaje, ahí no acompaña, es otro personaje. Allá, Los sonidos que se oyen también son otros personajes. Yo trabajé este cortometraje eh, donde cada escena tenía que estar muy presente los sonidos y el sonido, porque si no se pierde más o menos el 60% del significado de lo que está pasando. Esa era la idea claro, principal y eso fue lo que traté de hacer, ¿no? Esta vez. Eh, pero definitivamente desde Madame Lajoie y vos, eh, yo trabajo de forma extraña, según mi profesor de guión, que es Iván Serra. Eh, Cuando yo escribí Entreverado y cuando yo escribí Madame Lajoie y cuando escribí Voz, para mí lo primero es que oyen qué música oyen los personajes. ¿Qué claro, les gusta a los personajes? ¿Qué música va a ya, llevar esto que yo estoy haciendo? Después es que yo me pongo a armar los personajes y eso no es normal. Lo normal es que uno arme los personajes y la música está al final y a veces la música la escoge otra gente, ni siquiera uno mismo. ya, Pero como para mí es tan importante la música, yo he sido entrevistadora para músicos, me gusta ir a conciertos, es uno de mis pilares. Entonces siempre está allí, está presente la radio, está presente la música. Trato de trabajar allí fuertemente. Pienso claro. que es algo que necesario porque nos une, pero también nos diferencia. Como buena melómano, Sí, no puedes dejar la música a un lado. no, no Este, puedo. pregunto a Esther, ¿cuándo te embarcas en este proyecto de hacer corto o de acompañar a Giselle? ¿A, a- a partir del primero de Madame Lajoie o fue en este segundo? Sí, ¿Cuándo? en, ¿Cuándo arranca? en Madame Lajoie trabajamos juntas. En ese momento yo era su profesora y hicimos Ok, un equipo muy bonito y realmente nos entendimos muy bien. Habíamos trabajado durante todo el año cortometrajes cortos y cuando llegó el proyecto de Madame Lajoie, pues ya nos conocíamos mucho a nivel profesional para trabajar juntas. Entonces, ya, estuve acompañándola como tutora del proyecto y para un poco salvaguardar que llegáramos con el objetivo que teníamos en mente en el guión, que se pudiera llegar a conseguir en el rodaje. Y una vez ya ajá, rodado, lo que hice yo fue ayudar, bueno, montarlo yo. Es decir, el montaje fue mío, mano a mano con Giselle. ok, Y fue un proceso muy bonito. Recuerdo un día que estábamos ya terminando de ajustar los cortes y necesitábamos imperiosamente que durara menos de 15 minutos para que pudiera ajá, entrar en festivales. Y fuimos recortando ajá, poco a poco hasta que quedaron 14 minutos con 45, creo, algo así.
y fue un momento muy bonito de realmente mirarnos y decir, lo hemos conseguido, hemos condensado toda la historia y la hemos dejado en menos de 15 minutos para que podamos disfrutarla en festivales. Fue Claro. un momento bonito. Una pregunta, ¿Madame la Joie la hicieron acá o fue durante tu estadía en España? Fue durante mi estadía en España y claro, pero Madame la Joie es un personaje híbrido porque Madame la Joie es una mujer de 75 años que para mí es una mujer quebequense, con el espíritu quebequense. Pero la tuve que reinventar y rehacerla y convertirla en una catalana que viaja a Francia gracias al bombardeo que hubo en Reus durante la Guerra Civil y luego regresa a Reus. Y bueno, y organizar ese personaje para que fuera una persona creíble de la península ibérica, ¿no? de ese espacio geográfico. Y otro problema que tuve es que, claro, en mi cabeza no existen las casas españolas. En mi cabeza existen, aunque yo esté viviendo en una casa española, en mi cabeza existen los espacios de América, del sur, de Sudamérica y ahora pues de aquí. Y yo cuando escribí el guión de forma totalmente ingenua, porque fue el primer guión con una casa, escribí, el sujeto se desplazaba en una casa de aquí, de aquí de Quebec. Y entonces, claro, no funcionaba. Entonces me tuve que hacer todo el ejercicio de poner ese sujeto en una masía, en una casa catalana. Y eso no fue fácil. Yo no lo veía. Ya. Son experiencias, y eso se me ocurre preguntar para las dos, ¿no? En este proceso de hacer los cortos, siempre, además de la experiencia bueno, finalizamos el trabajo, qué bueno, yo no sé qué, pero hay experiencias que se viven. ¿Hay alguna experiencia que les haya marcado, que les haya ocurrido, que haya quedado, bueno, pasó, esto no, wow, tanto en Madame la Joie como en Bois? ¿Qué experiencia recuerdan? De Madame la Joie, unas cosas bellas. Yo trabajé en Madame la Joie con gente de más de 70 años. Sí. Okay. Con más de 70 años. Y la mayoría eran personas de más de 70 años. Más de 70 años, sí, 70 años y más de 70 años. Y hicimos, la idea era que bailaran salsa. Y entonces había profesores de salsa para gente de esa edad y además mayores como ellos, que fueron a bailar. Pero además yo les estuve diciendo qué era lo que yo quería. El día que logramos bailar, grabar, rodar las escenas de baile, que por fin lo logramos, aplaudimos y aplaudimos. Eso fue bello, eso fue realmente inolvidable. Sí, y después el rodaje, la verdad es que conseguimos una masía y el entorno era muy agradable. Y normalmente con toda la tensión que hay en un rodaje, que siempre hay muchos nervios, siempre hay siempre pasas mucho apuro hasta que lo tienes hecho. Entonces allí acababas, salías al jardín, respirabas un poco y era como un reseteo y volvías a empezar. Y fue uno de los rodajes más bonitos en cuanto a la localización que encontramos. Sí. Ya. ¿Ese lo realizaron en qué parte de allá de España? Cerca de Tarragona, en Tarragona. Ok. Y los lugares son al aire libre. Utilizamos dos locaciones, una en el Centro Cívico de Reus, donde ocurre la fiesta, y en la casa de Madame la Joie es algo que ellos llaman masía, que en realidad es una casa de campo. Ok. Como una hacienda. Ya te iba a hacer la pregunta porque dijiste masía y no todos estamos familiarizados. Sí, en Venezuela sería una hacienda, la casa de hacienda. Una Es una casa de hacienda, hacienda. claro.
una hacienda. Y en esta parte de América, Estados Unidos, Canadá, creo, no sé, un rancho. Un rancho, exacto. Sí. Eso fue con Malagua. ¿Y con vos? Con vos, Va. un momento bello. En un momento bello cualquiera, porque al final cuando cantaba Sandra era bellísimo. O sea, era un momento que parecía que se parara el tiempo y quedabas como en una nube mirándola a ella cantar a través de la pantallita y se paraba el tiempo directamente. Para mí, la primera vez que la escuché cantar, cuando estábamos rodando, bueno, cuando terminé de cantar, se me salían las lágrimas y me controlé, respiré muy profundo. Bueno, está perfecto, seguimos y seguimos rodando. Pero ese momento, porque además es un momento muy, creo que es un momento clave, creo que no, es un momento clave dentro del cortometraje. Y Claro. estuvo muy bien. Más, yo agregaría que son momentos, ese tipo de momentos, haga la redundancia, son más significativos, sobre todo cuando al director, directora, la música, perdón, es una pasión para esa persona, como es tu Sí. caso. Hay algo importante en Lee, que es la chica que recientemente llega a Montreal. La actriz es la bailarina colombiana María Paula Cano, Mapa Cano. Y María Paula habla quebequense, su francés es perfecto, con su Ah, acento bueno, quebequense, no tiene ningún problema. Pero ese personaje no podía hablar así, tenía que hablar como yo, con un fuerte acento de América Latina, el francés. Y estuvimos trabajando y lo estuvimos trabajando y estuvimos comentando y cuáles son los errores que se cometen cuando uno empieza a hablar, la mezcla del tú y del vous, etcétera, y hasta que no lo logramos, no la dejamos tranquila. Y ayer la gente se sorprendió cuando ella empezó a hablar, porque claro, nos entrevistaron, y ella habló un poquito, pero si cambió el acento, ¿qué pasa? Ay, es ya, que ella estaba ya. actuando, no es ella, ¿sabes? Porque existe la tendencia a pensar que las películas son realidad. Sí, sí, sí. Sí son Este, realidades, pero ficcionales. claro, claro. Este, ahora, ayer fue la premier, los pasos a seguir. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Bueno, tengo yo que trabajar mucho, ganar dinerito Ajá, para poder enviar el cortometraje a festivales. En general los festivales se paga para entrar a un festival. La gente del ya, festival decide si el cortometraje entra o no entra. Si entra, uno, bueno, ya recibe una palma y entra una competencia, si uno manda el cortometraje para competencias. Por ejemplo, puede ir a festivales de cultura africana, puede ir a festivales de cultura de América Latina, festivales de migrantes, festivales de mujeres, puede ir a festivales de cine de Quebec, puede ir a festivales, por ejemplo, de sonido. ya, claro, claro. En fin, y Sí, entonces hay que escoger a qué festivales se envía. claro. Sí, la gente dice, cualquiera que esté viendo o que va a ver este video luego en YouTube, dice, oye, pero yo quisiera ver ese corto. ¿Cómo hacen para ver? Ahorita no se puede. Se Ya, puede, después de que pasa un año, los podemos poner en las plataformas para que la gente los vea. Pero antes no, ya, porque si se ve, no lo aceptan en los festivales. Entonces, claro, una de las cosas que tiene que estar mejor guardada es cualquier cortometraje sí, la mío de proyección cualquier persona. de como tal. Sí, Claro, claro, claro. sí. Ya. Ahora es muy importante que vaya a festivales aquí en Montreal y, bueno, empezar a pensar en qué festivales puede ser admitido y que nos vaya muy bien. Por supuesto. ¿Y ya has pensado festivales acá en Montreal y Sí, Quebec, diría, lo próximo? aquí
En Montreal lo vamos a enviar al Festival de Nuit d'Afrique y al Ok. festival de, sí, Vue d'Afrique. Es que es un festival que Sí, tiene sí. muchísimos años. Ujú, Luego tengo que empezar a ver en qué festivales aquí en Canadá se pueden enviar. Yo sé que en Alberta hay, en ujú. Abitibi-Témiscamingue, en otros. Me gustaría enviarlo, por supuesto, a México. En Colombia seguramente va a ser un cortometraje que va a ser bien recibido. Claro. Puede ser en África también, en Brasil. Eh, Esa es otra investigación que tengo que hacer. Claro, y allí por supuesto está todo el equipo, porque hay gente de Colombia, hay gente de África que trabajaron. Entonces es un trabajo de Claro, equipo, supongo. un trabajo de equipo, pero además es un trabajo donde las historias que se cuentan son historias de migrantes, ¿no? De sujetos migrantes. Sí. Eh, Algo que, perdona, algo que hoy en día es muy común. Está una vez más Siempre, es- sí, sí, está una vez más en la actualidad, porque las historias de migrantes, lo que pasa es que uno tiende a olvidar, o es que no puede estar todo el día con uno no puede estar todo el día pensando en lo mismo, porque si no se volvería loco. Pero, por exacto. ejemplo, en Venezuela, Venezuela es un país que recibió, y lo sabemos los venezolanos, a muchísimos, muchísimos migrantes de todas partes del mundo. En Mérida, Venezuela, de donde yo soy, donde es mi familia, eh, hubo un museo el Museo de la Migración, que se abrió en una hacienda de café que perteneció a unos italianos, porque los italianos, Mm, entre el siglo XIX y el siglo XX, compraron haciendas y montaron ahí haciendas cafetaleras que ok, exportaban café, eran muy fuertes. Entonces allí, en una de esas haciendas, se abrió el Museo de la Migración. Y claro, ok. había migrantes chinos, migrantes japoneses, migrantes italianos, migrantes argelinos, marroquíes, Portugueses. en fin, de croatas, eh, griegos, por supuesto portugueses, y una cantidad de nacionalidades que nosotros no controlamos. No controlamos porque Ujú. siempre pensamos porque la mayoría fueron italianos y portugueses. Españoles, Españoles, cantidad de claro, portugueses. claro, españoles. A mí siempre se me olvidan los españoles porque por el asunto de que de allí venimos también. Entonces se me olvida que sí, que Ujú. son migrantes también de la guerra civil española, Sí, que también recibimos muchísimos. sí, Pero sí, españoles de la nueva migración, de la migración del siglo XX. Entonces, bueno, entonces yo soy un sujeto migrante ya en Venezuela. Ya en Venezuela yo era un sujeto migrante, ujú, porque mi abuela y mi familia también es colombiana. Entonces yo allá ya, también era colombo-venezolana, pero yo era conocida como venezolana solamente. ajá, Eh, y entonces empiezan eso se olvida hasta cierto punto. Ahora, ujú, estando aquí, lo actualizo, soy yo migrante, mi familia es migrante, no necesariamente migrantes de a pie, pero sí somos migrantes. Nosotros fuimos migrantes de avión, sí, llegamos en avión, no llegamos a pie gracias a nosotros. Dios, Gracias a Dios, llegamos bien. sí, Pero están los migrantes de a pie y están los migrantes que vienen en canoa también, ¿no? Tantos africanos que van hacia España en bote, en canoa, o los cubanos, etcétera. Entonces, es un tema que está otra vez en el tapete, se vuelve a actualizar ujú, gracias también al problema de la guerra. Estamos recibiendo muchísima gente de Ucrania, aquí en Montreal y aquí en Canadá, pero no solamente de Ucrania, también sabemos que hay muchísimos venezolanos que están llegando. En fin, esto es un tema que aquí se actualiza y es un tema diario, porque es un país de sí, migraciones actuales. sí, sí, sí. Y una pregunta para Esther. ¿Esther vive acá en Montreal, Quebec, o está de paso? No, yo estoy de paso, he venido solo bueno, vine para hacer el corto. Yo vivo Ok, en Reus, Cataluña, España.
Ok. Y, Mm, y ahora la verdad es que me apetecía mucho venir a la estrena, a la premiere del corto, porque para mí como montadora es muy importante ver si el corto funciona. Y eso no lo puedes claro. ver tú solo desde tu casa, sino es verlo con tu equipo técnico, Ujú, ver si a ellos les ha llegado, si les ha emocionado, ver cómo reacciona el público, ver si aplauden un poco, si aplauden un mucho, si ujú, ríen cuando se tienen que reír, si lloran cuando tienen que llorar. Eso solo lo ves en una estrena en directo. claro. Entonces, aparte de que o sea, me hacía mucha ilusión compartir ese momento con el equipo técnico y sobre todo con Giselle, también necesitaba ver cómo funcionaba el corto. Así que vine Claro, a Montreal para la claro. estrena. Ya, ¿es tu primera visita acá a Bueno, Montreal? la ¿O ya había venido? segunda, la primera fue durante el rodaje, que estuve aquí 16 días, 3 días de rodaje y después lo bueno que hicimos es que ya trabajé en el montaje directamente aquí, en Ah, Montreal, ok. así lo pudimos trabajar las dos y cuando ya me fui para España el montaje ya estaba terminado casi. Ya. Eh, ¿Te llevas una buena experiencia al momento que te regreses? ¿Te llevas una buena experiencia o esperabas algo más? Rodar siempre es difícil, nunca es un camino fácil. Pero sí Ajá, que es verdad que cuando Giselle me llamó y me propuso venir y me dijo, yo me gustaría que estuvieras aquí, primera, no lo dudé en el sentido de yo siempre me apunto a todo y me gusta mucho participar en cosas. Pero segunda, ya habíamos ajá, tenido la experiencia de rodar juntas en Madame la Joie, ya habíamos montado el corto, o sea, no era el primer trabajo, no, realmente si me llama alguien que no conozco y me dice, vente a Montreal, vamos a hacer un corto, no hay dinero, va a ser muy complicado, pues a lo mejor me lo pienso 2 veces. Pero claro. teniendo en cuenta cómo es Giselle, cómo lo prepara, el trabajo que tiene previamente antes de embarcarse a hacer cualquier cosa, ya te da una Ujú, seguridad y decir, pues bueno, no va a ser un proyecto hecho de cualquier manera, sino que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible con los medios que tenemos. Así que claro, eso es importante a la hora de confiar en la otra persona. Y claro, lo preparamos bastante antes de que llegara yo para que realmente saber el material que había que traer, mirar cómo lo podíamos utilizar y sacarle el máximo provecho. claro, claro. Qué bueno. Esto, estas palabras, es como que ustedes se están enganchando para un próximo, claro, están en el caminar de este proceso de Boas, pero para embarcarse en un nuevo proyecto a mediano plazo, Sí, diría. bueno, nosotras queremos hacer entreverados. Y para hacer entreverados, Entreverado, claro, claro, y para ser entreverados queremos trabajar. Yo quiero trabajar con el mismo equipo y necesito más gente profesional. Cuando yo digo trabajar con el mismo equipo, estoy hablando de Esther como montadora y script. Estoy hablando de Benito, por supuesto, en el sonido, que es parte ya del ujú, equipo. Por supuesto, el Yepes, Miguel Ángel. Y estoy hablando con una cantidad de gente que ya sabemos comunicarnos de forma armoniosa. Nos sentimos bien, nos sentimos claro, seguros. Porque un rodaje es un ujú, momento de muchísimo estrés, de muchísimo estrés. Entonces no puede haber sensibilidades ni tonterías que vayan a arruinar ese momento, que es muy duro. claro, claro. Entonces, claro, nos decimos palabras, nos morimos de la risa, por supuesto nos decimos groserías, pero groserías ridículas, ¿sabes? Que le dice a uno un amigo que no se va a ofender. Por ejemplo, echa Ajá, para allá, que estás molestando. Y ajá, claro, ahí nadie se ofende porque el echa para allá te lo dicen muertos de la risa, o te lo dicen fuerte, pero lo claro, miran y se mueren de la claro. risa. Porque rodaje significa mucho, mucho estrés, muchísimo trabajo, horas de trabajo, muchos Estrés, humores, sí, estrés, de pronto. y mucha responsabilidad. Ajá, Entonces, la idea es entreverado, ese es el objetivo, y, y para eso pues hay que armar un equipo de producción muy fuerte. Por supuesto me encantaría y voy a trabajar con Louis Martin,
como coach y corrector de guión. Y bueno, tengo que empezar a buscar productoras, patrocinantes, Ujú. Claro. Bueno, músicos, bueno, actores. yo pienso que ahí ya los tienes, pues apenas les haga la mención, te van a decir yo mismo soy. Yo Esperemos creo que que sí. sí, sí, Músicos, sí, sí. luthier, bueno, actores y actrices, en fin, ya vendré yo con mi Biblia a presentarla y a luchar para que ese trabajo también salga, porque estoy segura que si lo logramos hacer con un buen equipo de profesionales y muy bien hecho, va a ser un éxito. Qué bueno, espero que sí, y espero verlo. Este, bueno, de verdad que es un placer para mí haberlas tenido en este espacio pláticas, hablar un poco a propósito de sus planes, sus proyectos, pero antes de finalizar me gustaría que, que dieran unas palabras aunque ya lo hicieron, pero como que este, lo que ustedes quisieran decirle a los organizadores de la Fundación Latinarte que abrieron para ustedes las puertas y lo que quieran decir cada uno de ustedes por su parte a quien se lo quieran decir. Yo, una vez más, invito a la gente de América Latina a que apoyen la cultura en todas sus formas de los latinoamericanos en Montreal y en sus ciudades, en sus países. Los latinoamericanos deberían ser más conscientes de que tenemos una gran riqueza. En Montreal los invito a que vayan a ver la exposición de Marisol en el Museo de Bellas Artes, así como en el Festival Latinarte, a la exposición que se está llevando a cabo y que todavía no terminan, de fotógrafos y artistas plásticos. Pienso que es una buena oportunidad, hay que estar pendiente porque además nosotros somos sujetos marginales de la sociedad y entonces tenemos que estar pendientes de esas marginalidades para en algún momento empezar a desplazarnos hacia el centro de la acción. Así que yo le agradezco a Latinarte que esté allí porque es una seguridad, es una mano amiga y es un espacio que está allí para hacer cosas. Bueno, al final es agradecer a Latinarte que nos haya cogido el corto, que hayamos podido hacer la premier en un festival que realmente apoya la cultura y que lleva 15 años apoyándola. Y eso es muy importante, y cultura latinoamericana, que tampoco es que sea muy fácil llegar a un público donde entiendan bien lo que estás hablando. Entonces, muchas gracias a Latinarte por coger el corto y por crear ese espacio tan bonito de reunión y de compartir ideas. Y eso es muy importante también, que al final la cultura es una abertura de mente, es poder compartir entre todos las diferentes formas en que todos vemos el mundo. Así Claro, que siempre cultura, siempre es bueno. claro. Bueno, ustedes se expresaron a propósito de las personas a quienes ustedes consideran deben de darle gracias. Yo por mi parte le doy gracias a ustedes porque gracias a ustedes la gente tiene una ventaja, todos, lo que de alguna manera nos gusta expresarnos, bien sea a través de la música o del cine, ustedes son esa ventana que hacen que las personas se sientan bien por el trabajo que ustedes realizan. Porque, como usted bien lo dice, es un trabajo bien difícil, pero Dios ha sido bueno con usted, que le ha dado la sabiduría y la paciencia para trabajar y hacer de lo que hacen una obra de arte. Así que yo las felicito y les aplaudo por su trabajo y gracias, 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 William. gracias. Allí vamos a Gracias.
estar en contacto, pendiente de lo que va a pasar en las próximas semanas, meses con vos, Boab, a ver cómo va su desarrollo en los festivales y en lo que podamos ayudar, pues aquí está. Muchísimas gracias a ti. Por lo demás, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos Muchas gracias. vernos nuevamente y que pues ya sea para hablar de la experiencia ya de Entreverado. Muy bien, claro, para allá vamos. Yo Así confío será, en que así todo va a será. estar bien. Claro que sí. Buenas tardes a todos los que nos vieron y que van a ver este video a través de las plataformas de Giselle y de Esther y por supuesto por YouTube de Pláticas. Fantástico. Que estén muy bien. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao. Estamos en vivo nuevamente. Enviar la invitación. Voy a ver una cosa acá. Envié la invitación a Esther, a ver si ella la puede, la ve, la acepta. A ver. A ver. Voltea, está bien. Está bien, ¿no? Sí. A ver. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Ahí ya por fin pudimos conectarnos. Sabemos que creo que es el aparato de nuestra amiga, la fotógrafo Giselle. Bueno, son cosas que pasan. Estábamos previstos comenzar hace 30 minutos, pero nos tomamos 30 minutos más. Bueno, fantástico. Bueno, bienvenidas a este espacio que se llama Pláticas. Nuestra invitada, Giselle Ruiz, la fotógrafo, cineasta, comunicadora, que nos va a hablar a propósito de su reciente trabajo y junto a ella está la persona que forma parte del equipo de producción que se llama Esther Borrul. Bienvenida, Esther, bienvenida, Giselle. Nuevamente bienvenida, Giselle, porque ya en algún momento hicimos un trabajo bien interesante por acá con el maestro Chucho Valdés, sí, con motivo del Festival de Jazz de Montreal. Sí. Y hablando de festival, en estos días se está realizando acá en Montreal el Festival Latin Arte. Y pues de eso vamos a hablar. Nuestra amiga invitada Giselle nos va a hablar a propósito de este festival, pero más que del festival, de su trabajo, un cortometraje que ella presentó en la serie que el festival tiene, el Festival Latinarte tiene una serie que se llama Cortometrajes y Giselle pues estuvo allí ayer. Cuéntanos un poco, Giselle, a las personas que se van a conectar y que nos están viendo. Aquí estoy, Marta de México, una colega periodista, además ella es profesora de una universidad allá en la Ciudad de México, Marta González. Hola, bienvenida. Cuéntanos, Giselle. Buenas noches a todos, es un placer estar con ustedes. Sí, yo soy Giselle Ruiz y estoy con Esther, ambas amigas y trabajamos en el mundo del cine desde nuestro primer cortometraje. Se llama
se tituló el primero Madame la Joie y este segundo se titula Vos Voix y es una historia que ocurre aquí en Montreal. Yo Ajá. la comencé a escribir hace un año. La idea de escribir este cortometraje, esta historia, fue cuando llegué hace año y medio. Yo llegué a Montreal, yo regresé a Montreal después de haber estudiado en la escuela de CIR en Barcelona durante 4 años y medio y iba en el tren de Montreal para a visitar a una amiga y a mi lado se sentó una mujer de piel oscura, una negra bella, pues. Y entonces comenzó a cantar. Y como estaba a mi lado, yo no la podía mirar, yo simplemente la escuchaba. Y además eso es algo que no ocurre frecuentemente. Y Ajá. siguió cantando, y cuando paró de cantar, yo le dije, por favor, ¿puedes seguir cantando? ¿Puedes seguir cantando para mí? Y me dijo, sí, voy a seguir cantando para ti. Y siguió cantando y en algún momento tuvimos un pequeño diálogo en el cual ella me dijo que ella era profesora de francés. Y seguimos el Ajá. diálogo, yo me bajé en una estación del metro y me despedí. Me dijo, nos vamos a volver a ver. Yo le dije, claro, estoy segura. Y me bajé. Y me fui con esa experiencia y esa, muy contenta, muy conmovida, alegre de que esas cosas ocurran en el metro y que me ocurran a mí, que ocurran en mi vida. Ajá. Inmediatamente lo conté y pensé, bueno, y ahí empecé a pensar, tengo que hacer un cortometraje con esto. Y poco a poco fui armando la idea, escribí el guión, lo corregí muchísimo, por supuesto llamé a Esther, eh, que ha hecho muchísimas cosas, aparte de traer el equipo, traer las cámaras, utilizar la cámara, corregir y leer el guión. Cuando estuvo ya terminado, porque mi coach de guión, el que leyó el guión de forma profesional, fue un quebequense que se llama Louis-Martin Péperal, que ya ha ganado Ajá. premios como guionista para series de televisión aquí en Quebec. Y este ha sido un equipo multidisciplinario. La representación masculina es muy pequeñita, es el 2% del cortometraje, pero ha sido 3 hombres fantásticos. Está Louis Martin, que hizo la corrección del guión conmigo, Rodolfo Rojas, que aparte de protegernos y ayudarnos y utilizar la fuerza, hizo la Ajá. música, Bien. y Benny Mouton, que en Nueva York, gracias a su compañía y a su saber hacer ediciones sonido, hizo por segunda vez la edición de sonido de los cortos. Él hizo el de Madame la Joie y él hizo el de Vos Voix. Así que ya estamos integrando un pequeño equipo de trabajo con el que nos entendemos muy bien. Falta el Yepes, que hizo la corrección de color. Ah, claro, por supuesto. El Yepes en España hizo la corrección de color, es cierto. Ah, ok. Que, Ok. entonces esos Cuéntanos son los... algo, porque, perdón, perdón, son cortos, pero como vemos que estás comenzando, pero por ejemplo, para este corto, Beauvoir, ¿cómo llegaste a convencer a las personas que iban a actuar? No ¿Quiénes sé, son esos? no sé cómo ocurrió. Yo es algo que me sigo Ajá. preguntando. Ayer mismo, cuando les agradecí, yo la respuesta en mi cabeza es, yo tengo mucha abundancia, porque tuve una cantidad de gente con la que yo hablé y dijeron que sí, y vinieron a la hora que tenían que venir, el día que tenían que venir, dejaron todo lo que tenían que hacer para ensayar, para leer el guión, para Ajá. escuchar, para practicar y para ir a hacer el cortometraje. Entonces, no Ya. sé porque yo no no le he pagado a nadie. Ajá. Eh, pero todos hemos recibido algo bonito que ha sido el cortometraje, aparte de conocernos y poder hacer proyectos Claro. juntos. A mí me gustaría, Ujú. y estoy buscando
un productor, muchos productores y muchas productoras Ajá. que nos ayuden a hacer el largometraje que se titula Entreverado y tiene que ver con música clásica y música popular. Pero eso es en el futuro. Pero para llegar al Claro, futuro he tenido hay que que hacer. pasar por este proceso. Sí, Pero fíjate, ya tienes hasta un título para el largometraje, y le pones entreverado, que es una palabra muy propia de, creo que del llano de Venezuela. sí, es una palabra que, bueno, existe en el diccionario de la RAE. La Ah, pronunciación correcta es entreverado, no la pronunciación correcta. La pronunciación del diccionario es entreverado y la ¿verdad? pronunciación de la calle, del llano, es entreverado. Entreverado, que Entreverado. significa mezclar distintas cosas. Hay varias acepciones. Juntar distintas cosas, distintos orígenes y hacer algo nuevo. Pero ese entreverarse Ok, no es algo fácil, es algo que tiene su complicación, su tiempo. Y sí, ese ok. es el título de la película. Las personas que trabajaron en este corto, este segundo corto, porque si me permite, vamos a hablar un poquito de tu primer corto, pero vamos a hablar de este corto. ¿Son Claro. de qué origen? ¿Son latinos? De, ¿Son de voz, quebequenses, canadienses? en voz, no. A ver, toda la gente que trabajamos venimos de distintos lugares. Esther es de la península ibérica, de España, de Ujú. Cataluña. Está Sandra Gazana, que es de Ruanda y también etíope a la vez. Ok. Benny Mouton, que es suizo, alemán, venezolano, estadounidense. Está el Yepes, que es como Esther de Cataluña. Ajá. Está Louis Martin, que es de aquí de Quebec. Sí, Mm, eh, eh, María Paula Cano, que es colombiana y quebequense, más ajá. colombiana. Eh, Camila Mora, que es panameña y venezolana y ahora de aquí, como yo. Ajá. Y hay gente de Venezuela, Venezuela, Quebec. En fin, en general todos somos mezclados. Ya, Y, y, ya, ya, y ya. hablamos en español y hablamos en francés. En el corto, de acuerdo. Durante, Este, durante el sí, rodaje, sí. durante el rodaje, sí. Este, ¿Cuántos días tomaron para hacer ese cortometraje? Yo estoy educada para hacer un cortometraje en 2 días y en 3 días de rodaje. Madame la Ajá. Joie lo hicimos en 3 días de rodaje y fueron 2 locaciones y mucha gente. Y yo decidí, esta vez tiene que ser menos complicado. Vamos a irnos con una locación o 2 locaciones y 2 días de rodaje, también por el asunto del dinero. Entonces, dos Claro, días. claro. Acá, todo se realizó acá en Quebec, eh, específicamente en la ciudad de Montreal, ¿sí o no? En la pequeña Italia, la Petite Italie, aquí en Montreal. Ah, la petita. Sí. Ok, ok, ya, ya, ya. Este, dime algo, dinos algo. La presentaron ayer, el cortometraje, ayer en el Festival Sí, Latino. sí, el Festival Latinarte está cumpliendo 15 años. Ajá, Yo he participado muchísimo en el festival durante muchos años, en el festival y en Latinarte, en la Fundación Latinarte. He sido entrevistadora para la revista audiovisual. ajá, También estuve participando activamente en la emisión de radio que se llamó Latino Lab y se presentaba en verano en Ceibel, Sound y también he participado de otras maneras para el festival y para la Fundación Latinarte. ok, En 2020, durante la pandemia, ellos me invitaron para que hablara del cortometraje Madame la Joie, que todavía no se había finalizado, pero estaba a punto de finalizar. Y esta vez me ok, invitaron a participar ya con
el cortometraje terminado. Entonces, es la premiere. Ayer todos vimos el cortometraje porque la única que lo conocía, o las únicas que lo conocíamos completo, éramos Esther y yo. Ajá. Todo el equipo estuvo allí y fue la primera vez que los disfrutamos juntos. La reacción, No sé, yo estaba tan nerviosa que estoy en la fotografía roja a punto de un infarto. Eso me pasa cuando estoy muy emocionada y nerviosa. ya. Eh, yo sé que las niñas estaban felices. La gente al Ajá, final cuando se acercaron fue conmovedor porque eh, no se lo esperaban, no esperaban que la historia ya. hablara de lo que habla. La historia finalmente Ajá, habla de mujeres que han sido migrantes y la protagonista, que se llama Liliana, no es capaz de cerrar el duelo porque caminando desde Venezuela hasta Canadá, pues le pasan cosas. Y, y había allí gente que ha hecho la migración a pie desde Venezuela hasta aquí. wow, Y bueno, en general todos somos sujetos migrantes. Entonces, fue conmovedor, fue bonito ya. y fue muy emocionante. Yo cuando escuché la primera palabra, eh, ya no respiré más. Yo en algún momento sé que hice eh, y ya empecé a disfrutar lo que estaba pasando. Claro, claro. Wow. Ah, fue Dicen muy bonito. en el, dicen en el argot de la música, yo no sé si en lo que corresponde a la parte de cine, este, que el músico cuando termina su trabajo y ellos dicen, bueno, ya parimos, el trabajo, Ya, lo que van a presentar, su disco, su EP, lo que fuera, seguro. su sencillo, es más o menos lo que les pasó a ustedes, ¿no? Ayer, pues, ustedes dos que eran quienes habían visto el trabajo, todavía estaba la expectativa y todo lo que venía, hasta que apagaron las luces y proyectaron el corto. Nuestro corto fue el último corto que se proyectó. Entonces vimos pasar todos Ah, los cortos hasta que de pronto sonó, Laura pensó, y yo hice así, me puse alerta y yo sé que ya no respiré más. Estaba alerta ya. y tratando de escuchar, ¿no? Atrás, qué es lo que dicen, si respiran, si no respiran, qué es lo que pasa. Por eso de las reacciones, ya no estoy sola. Ajá, Eh, y bueno, fue bonito porque todo ocurrió bien. Eh, ya. una persona que canta en un coro y que está siempre escuchando música, escuchó las maracas que suenan, porque hay una canción que se canta que termina golpe, pero el golpe es un golpe de tambor o un golpe de Ajá, maraca, y en el caso de Bosboa es un golpe de maraca. Y la maraca se escucha ajá, por todo trabajamos la acústica, porque para este cortometraje es súper importante, y para mí es muy importante la música y el sonido. Entonces insisto mucho en eso. Entonces la claro, maraca se debe escuchar por todo el teatro. Entonces ella me dijo, claro. yo la escuché, dije, ahí están. Y claro, la idea es que las maracas que también representan la música popular venezolana, así como el Sí, cuatro, estuvieran presentes y están ahí presentes en la música, así como una mandolina. Y hablando de música, la última pieza es un merengue 5x8, un merengue merengue. caraqueño que suena en 5x8 Ya. y es la canción de cuando Liliana y su novio se conocieron en un concierto de un cantante venezolano que se llama Micro, TDH. Ajá, Entonces, bueno, ok. hay muchas cosas allí que están contadas en el cortometraje de forma muy sutil, pero que están presentes. Es Claro, importante el de acuerdo punto a lo que, de... de acuerdo a lo que nos cuentas, es como esta parte que estás haciendo referencia, es como un homenaje, ¿no? A Venezuela.
la Bueno, música, esto que nos está hablando, a lo mejor me estoy pues como que adelantando porque a lo mejor lo hiciste con varios temas del corto, no lo sé, para mí y es que muy, hayas pues puesto atención a otros países, no sé. sí, lo que pasa es que en cuestión musical, Venezuela es muy conocida actualmente gracias a Oh, la sí, migración también y gracias al sistema. Pero hay una parte de claro. la música de Venezuela, que es la música popular nuestra, que es muy poco conocida y ha sido expoliada. Ha sido expoliada. Entonces, mucha música de Simón Díaz se empezó a conocer gracias a otros cantantes de talla Sí. internacional y excelentes, pero mucha gente pensaba que esa música era cubana. Y, Fíjate, y hay duelos imposibles. Y entonces para mí eso era un duelo qué bueno, imposible. qué bueno, Entonces, qué bueno. por supuesto, es traer esa música que también a mí me gusta y también me conmueve y decir, no, el 4 es venezolano. No es de Veracruz, ni es de, por supuesto que lo compartimos con los llanos orientales colombianos, pero el 4 es venezolano porque es tocado en todo el país y porque además ha habido en los últimos años una modificación del 4 de acompañamiento para convertirse en el 4 solista gracias a la gente de ese 4 trío, de Ah, quienes sí. estamos supremamente orgullosos. Entonces, Ujú. una de las cuestiones claves de la música que hicimos Rodolfo Rojas y yo era que el 4 tenía que estar presente, las maracas tenían que estar presentes y a mí me encanta la bandola, pero no tuvimos una bandola, pero entonces estuvo la mandolina. Y Ok, ya. la otra pieza musical importante ahí que se llama Mukunzi, es en ruandés y eso significa Ma bien-aimé y es la pieza de Afua Gasana escrita por su padre. Entonces, Ok, porque como se llama voz-voix, la comunicación entre los personajes principales es a través de la voz y por supuesto la música. claro, claro. Este, ¿cuánto, cuál es la duración, mejor dicho? ¿Cuánto dura el corto? Voy a dejar que hable Esther un poquito. Ah, Ok, Justo esa yo pregunta iba a también. preguntarle a ella, pero tú te adelantaste. Yo creo que dura 13 minutos, igual, más o Ok, menos, no llega a 15. no llega a 15. Y son 13 minutos de intensa, o sea, me refiero a la parte del migrante y lo acompañas con la música, o comienza como algunas películas, pues que la música para contar una historia. No, o- no, es audiovisual. Entonces, el audiovisual está presente la imagen, la música, que es otro personaje, ahí no acompaña, es otro personaje. allá. Los sonidos que se oyen también son otros personajes. Yo trabajé este cortometraje eh, donde cada escena tenía que estar muy presente los sonidos y el sonido, porque si no se pierde más o menos el 60% del significado de lo que está pasando. Esa era la idea Claro, principal y eso fue lo que traté de hacer, ¿no? Esta vez. Eh, pero definitivamente desde Madame Lajoie y vos, eh, yo trabajo de forma extraña, según mi profesor de guión, que es Iván Serra. Eh, Cuando yo escribí Entreverado y cuando yo escribí Madame Lajoie y cuando escribí Voz, para mí lo primero es que oyen qué música oyen los personajes. ¿Qué claro. les gusta a los personajes? ¿Qué música va a Ujú. llevar esto que yo estoy haciendo? Después es que yo me pongo a armar los personajes y eso no es normal. Lo normal es que uno arme los personajes y la música está al final y a veces la música la escoge otra gente, ni siquiera uno mismo. Ya. Pero como para mí es tan importante la música, yo he sido entrevistadora para músicos, me gusta ir a conciertos,
es uno de mis pilares. Entonces, siempre está allí, está presente en la radio, está presente en la música. Trato de trabajar allí fuertemente. Pienso Claro. que es algo que necesario, porque nos une, pero también nos diferencia. Como buena melómano, Sí, no puede dejar la música a un lado. no, no Este, puedo. pregunto a Esther, ¿cuándo te embarcas en este proyecto de hacer corto o de acompañar a Giselle? ¿A, a- a partir del primero de Madame Lajoie o fue en este segundo? Sí, ¿Cuándo? en, ¿Cuándo arranca? en Madame Lajoie trabajamos juntas. En ese momento yo era su profesora y hicimos Ok. un equipo muy bonito y realmente nos entendimos muy bien. Habíamos trabajado durante todo el año cortometrajes cortos y cuando llegó el proyecto de Madame Lajoie, pues ya nos conocíamos mucho a nivel profesional para trabajar juntas. Entonces, Ya. estuve acompañándola como tutora del proyecto y para un poco salvaguardar que llegáramos con el objetivo que teníamos en mente en el guión, que se pudiera llegar a conseguir en el rodaje. Y una vez ya Ajá. rodado, lo que hice yo fue ayudar, bueno, montarlo yo. Es decir, el montaje fue mío, mano a mano con Giselle. Ok. Y fue un proceso muy bonito. Recuerdo un día que estábamos ya terminando de ajustar los cortes y necesitábamos imperiosamente que durara menos de 15 minutos para que pudiera Ajá. entrar en festivales. Y fuimos recortando Ok. poco a poco hasta que quedaron 14 minutos con 45, creo, algo así. Y fue un momento muy bonito de realmente mirarnos y decir, lo hemos conseguido, hemos condensado toda la historia y la hemos dejado en menos de 15 minutos para que podamos disfrutarla en festivales. Fue Claro. un momento bonito. Una pregunta, ¿Madame Lajoie la hicieron acá o fue durante tu estadía en España? Fue durante mi estadía en España y claro, pero Madame Lajoie es un personaje híbrido porque Madame Lajoie es una mujer de 75 años que Ujú. para mí es una mujer quebequense, con el espíritu Ya. quebequense. Pero la tuve que reinventar y rehacerla y convertirla en una catalana que viaja a Francia gracias al bombardeo que hubo en Reus durante la guerra civil y luego regresa a, a Reus. Y, y bueno, y organizar ese personaje para que fuera una persona creíble de la península ibérica, ¿no? De ese Claro. espacio geográfico. Y otro problema que tuve es que, claro, en mi cabeza no existen las casas españolas. En mi cabeza existen, aunque yo esté viviendo en una casa española, en mi cabeza existen los espacios de América, del sur, de Sudamérica y ahora pues de aquí. Y yo cuando Ajá. escribí el guión de forma totalmente ingenua, porque fue el primer guión con una casa, escribí, el sujeto se desplazaba en una casa de aquí, de aquí de Quebec. Y entonces, claro, no Ya. funcionaba, no funcionaba. Entonces me tuve que hacer todo el ejercicio de poner ese sujeto en una masía, en una casa catalana. Y eso no fue Ya. fácil. Yo no lo veía. Ya. Ya. Son experiencias. Y eso se me ocurre preguntar para las dos, ¿no? En este proceso de hacer los cortos, siempre, además de la experiencia bueno, finalizamos el trabajo, qué bueno, yo no sé qué, pero hay experiencias que se viven. ¿Hay alguna experiencia que les haya marcado, que les haya ocurrido, que haya quedado, bueno, pasó, esto no, wow, tanto en Madame Lajoie como en Bois? ¿Qué experiencia recuerdan? De Madame Lajoie,
Unas cosas bellas, bellas. Yo trabajé en Madame Lajoie con gente de más de 70 años, Ah, sí. Ok. con más de 70 años. Y La mayoría eran personas de más de 70 años. más de Ok, 70 años, sí, 70 años y más de 70 años. ok. Hicimos, la idea era que bailaran y bailaran salsa. Y entonces había profesores de salsa para gente de esa edad y además mayores como ellos, que fueron a bailar, pero además yo les estuve diciendo qué era lo que yo quería. El día Ajá. que logramos bailar, grabar, rodar las escenas de baile, que por fin lo logramos, aplaudimos y aplaudimos. Eso fue bello, eso fue realmente inolvidable. Sí, y Claro, después claro. el rodaje, la verdad es que conseguimos una masía y el entorno era muy agradable. Y normalmente con toda la tensión que hay en un rodaje, que siempre hay muchos nervios, siempre hay como siempre pasas mucho apuro hasta que lo tienes hecho. Entonces allí acababas, salías al jardín, respirabas un poco y era como un reseteo y volvías a empezar. Y fue Sí, uno de los rodajes más bonitos en cuanto a la localización que encontramos. Mm, sí, ya. ¿Ese lo realizaron en qué parte de allá de España cuando lo hicieron? cerca de Tarragona, en Tarragona. Ok. Y los lugares son al Eh, aire libre. utilizamos dos locaciones, una en el Centro Cívico de Reus, donde Ujú. ocurre la fiesta, y en la casa de Madame Lajoie es algo que ellos llaman masía, que en realidad es una casa de campo, Ah, ok, como una ok. hacienda. Ya te iba a hacer la En pregunta nuestra, porque dijiste Mancía en, y en- no todos estamos familiarizados. sí, en Ok. Venezuela sería una hacienda, la casa de hacienda, es Una como una casa de hacienda, claro. hacienda, Una hacienda. Y en esta parte de América, Estados Unidos, Canadá, creo, no sé, un rancho. un rancho, exacto. Sí, sí. Eso fue con Malagua. ¿Y con Boaz? Con vos, Bois, Boaz. un momento bello. En un momento bello cualquiera, porque al final cuando cantaba Sandra era bellísimo. O sea, era un momento Boaz. que parecía que se parara el tiempo y Ujú. quedabas como en una nube mirándola a ella cantar a través de la pantallita y se Boaz. paraba el tiempo directamente. Para mí, la primera vez que Ah, la escuché cantar, cuando estábamos rodando, bueno, cuando terminé de cantar, yo se me salían las lágrimas y me controlé, respiré muy profundo. Bueno, ujú. está perfecto, seguimos y seguimos rodando. Pero ese momento, porque además es un momento muy, creo que es un momento clave, creo que no, es un momento clave dentro del cortometraje. Y Claro. estuvo muy bien. Más, yo agregaría que son momentos, ese tipo de momentos, haga la redundancia, son más significativos, sobre todo cuando al director, directora, la música, perdón, es una pasión para esa persona, como este Sí. caso. Hay algo importante en Lee, que es la chica que recientemente llega a Montreal. La actriz es la bailarina colombiana María Paula Cano, Mapa Cano. Y María Paula Mm, habla quebequense, su francés es perfecto, con su ah, acento bueno, quebequense, no tiene ningún problema. perfecto. Pero ese personaje no podía hablar así, tenía que hablar como yo, con un fuerte acento de América Latina, el francés. Y estuvimos trabajando y lo estuvimos trabajando y estuvimos comentando y cuáles son los errores que se cometen cuando uno empieza a hablar, la mezcla del tú y del vous, etcétera, y hasta que no lo logramos, no la dejamos tranquila. Y ayer la gente se sorprendió cuando ella empezó a hablar, porque claro, nos entrevistaron, y ella habló un poquito, pero si cambió el acento, ¿qué pasa? Ay, es Ya, que ella estaba ya. actuando, no es ella, ¿sabes? Porque existe la tendencia a pensar que las películas son realidad. Sí, sí, sí. Sí son Este, realidades, pero ficcionales. claro, claro. Este, ahora, ayer fue la premier, los pasos a seguir. ¿Qué viene ahora? ¿Qué
viene ahora? Bueno, tengo yo que trabajar mucho, ganar dinerito Ajá. para poder enviar el cortometraje a festivales. En general los festivales se paga para entrar a un festival. La gente del Ya, festival decide si el cortometraje entra o no entra. Si entra, uno, bueno, ya recibe una palma y entra a una competencia, si uno manda el cortometraje para competencias. Por ejemplo, puede ir a festivales de cultura africana, puede ir a festivales de cultura de América Latina, festivales de migrantes, festivales de mujeres, puede ir a festivales de cine de Quebec, puede ir a festivales, por ejemplo, de sonido. ya, claro, claro. En fin, y Sí, entonces hay que escoger a qué festivales se envía. claro. Sí, la gente dice, cualquiera que esté viendo o que va a ver este video luego en YouTube, dice, oye, pero yo quisiera ver ese corto. ¿Cómo hacen para ver? Ahorita no se puede. Se Ya, puede, después de que pasa un año, los podemos poner en las plataformas para que la gente los vea. Pero antes no, ya. porque si se ve, no lo aceptan en los festivales. Entonces, Claro, una de las cosas que tiene que estar mejor guardada es cualquier cortometraje sí, la mío de cualquier proyección persona. de como tal. Sí, Claro, claro, claro. sí. Ya. Ahora es muy importante que vaya a festivales aquí en Montreal y, y bueno, empezar a pensar en qué festivales puede ser admitido y que nos vaya muy bien. Por supuesto. ¿Y ya has pensado festivales acá en Montreal y Sí, Quebec, diría, lo próximo? aquí en Montreal lo vamos a enviar al Festival de Nuit d'Afrique y al Ok, Festival de, sí, Vue d'Afrique, que es un festival que sí, tiene sí. muchísimos años. Ujú, Luego tengo que empezar a ver en qué festivales aquí en Canadá se pueden enviar. Yo sé que en Alberta hay, en ujú. Abitibi-Témiscamingue, en otros. Me gustaría enviarlo, por supuesto, a México. En Colombia seguramente va a ser un cortometraje que va a ser bien recibido. Claro, Puede ser en África también, en Brasil. Eh, Esa es otra investigación que tengo que hacer. claro. Y allí, por supuesto, está todo el equipo, porque hay gente de Colombia, hay gente de África que trabajaron. Entonces, es un trabajo de Claro, equipo, supongo. un trabajo de equipo, pero además es un trabajo donde las historias que se cuentan son historias de migrantes, ¿no? De sujetos migrantes. Sí. Eh, Algo perdona, algo que hoy en día es muy común. Está una vez más Siempre, es- sí, sí, está una vez más en la actualidad, porque las historias de migrantes, lo que pasa es que uno tiende a olvidar, o es que no puede estar todo el día uno no puede estar todo el día pensando en lo mismo, porque si no se volvería loco. Pero, exacto. por ejemplo, en Venezuela es un país que recibió, y lo sabemos los venezolanos, a muchísimos, muchísimos migrantes de todas partes del mundo. En Mérida, Venezuela, de donde yo soy, donde es mi familia, eh, hubo un museo el Museo de la Migración, que se abrió en una hacienda de café que perteneció a unos italianos, porque los italianos, Mm, entre el siglo XIX y el siglo XX, compraron haciendas y montaron ahí haciendas cafetaleras que ok, exportaban café, eran muy fuertes. Entonces allí, en una de esas haciendas, se abrió el Museo de la Migración. Y claro, ok. había migrantes chinos, migrantes japoneses, migrantes italianos, migrantes argelinos, marroquíes, Portugueses, en fin, supongo. de croatas, eh, griegos, por supuesto portugueses, y una cantidad de nacionalidades que nosotros no controlamos. No controlamos porque Ujú. siempre pensamos porque la mayoría fueron italianos y portugueses. Españoles, Españoles, ya de claro, portugués. claro, españoles. A mí siempre se me olvidan los españoles porque
por el asunto de que de allí venimos también. Entonces se me olvida que sí, que son migrantes también de la Guerra Civil Española, Sí, que también recibimos muchísimo. sí. Pero sí, españoles de la nueva migración, de la migración del siglo XX. Entonces, bueno, entonces yo soy un sujeto migrante ya en Venezuela. Ya en Venezuela yo era un sujeto migrante, Ujú. porque mi abuela y mi familia también es colombiana. Entonces yo allá Ya. también era colombo venezolana, pero yo era conocida como venezolana solamente. Ajá. Eh, y entonces empiezan eso se olvida hasta cierto punto. Ahora, Ujú. estando aquí, lo actualizo, soy yo migrante, mi familia es migrante, no necesariamente migrantes de a pie, pero sí somos migrantes. Nosotros fuimos migrantes de avión, Sí, llegamos en avión, no llegamos a pie gracias a nosotros. Dios. Gracias a Dios, llegamos bien. Sí, Pero están los migrantes de a pie y están los migrantes que vienen en canoa también, ¿no? Tantos africanos que van hacia España en bote, en canoa, o los cubanos, etcétera. Entonces, es un tema que está otra vez en el tapete, se vuelve a actualizar ujú, gracias también al problema de la guerra. Estamos recibiendo muchísima gente de Ucrania aquí en Montreal y aquí en Canadá, pero no solamente de Ucrania, también sabemos que hay muchísimos venezolanos que están llegando. En fin, esto es un tema que aquí se actualiza y es un tema diario, porque es un país de sí, migraciones actuales. sí, sí, sí. Y una pregunta para Esther. ¿Esther vive acá en Montreal, Quebec, o está de paso? No, yo estoy de paso, he venido solo para, bueno, vine para hacer el corto. Yo vivo Ok, en Reus, Cataluña, España. ok. Y, Mm, y ahora la verdad es que me apetecía mucho venir a la estrena, a la premiere del corto, porque para mí como montadora es muy importante ver si el corto funciona. Y eso no lo puedes claro. ver tú solo desde tu casa, sino es verlo con tu equipo técnico, Ujú, ver si a ujú, ellos les ha llegado, si les ha emocionado, ver cómo reacciona el público, ver si aplauden un poco, si aplauden un mucho, si ujú. ríen cuando se tienen que reír, si lloran cuando tienen que llorar. Eso solo lo ves en una estrena en directo. Claro, Entonces, aparte de que o sea, me hacía mucha ilusión compartir ese momento con el equipo técnico y sobre todo con Giselle, también necesitaba ver cómo funcionaba el corto. Así que vine claro, a Montreal para la claro. estrena. Ya, ¿es tu primera visita acá a Bueno, la Montreal? ¿O ya había venido? segunda. La primera fue durante el rodaje, que estuve aquí 16 días, 3 días de rodaje y después lo bueno que hicimos es que ya trabajé en el montaje directamente aquí, en Ah, Montreal, ok. así lo pudimos trabajar las dos y cuando ya me fui para España el montaje ya estaba terminado casi. Ya. Eh, ¿Te llevas una buena experiencia al momento que te regreses? ¿Te llevas una buena experiencia o esperabas algo más? Rodar siempre es difícil, nunca es un camino fácil. Pero sí Ajá, que es verdad que cuando Giselle me llamó y me propuso venir y me dijo, yo me gustaría que estuvieras aquí, primera, no lo dudé en el sentido de yo siempre me apunto a todo y me gusta mucho participar en cosas. Pero segunda, ya habíamos ajá, tenido la experiencia de rodar juntas en Madame la Joie, ya habíamos montado el corto, o sea, no era el primer trabajo, no, realmente si me llama alguien que no conozco y me dice, vente a Montreal, vamos a hacer un corto, no hay dinero, va a ser muy complicado, pues a lo mejor me lo pienso dos veces. Pero claro, teniendo en cuenta cómo es Giselle, cómo lo prepara, el trabajo que tiene previamente antes de embarcarse a hacer cualquier cosa, ya te da ujú, una seguridad y decir, pues bueno, no va a ser un proyecto hecho de cualquier manera, sino que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible con los medios que tenemos. Así que claro, eso es importante a la hora de confiar en la otra persona. Y claro, lo preparamos bastante antes de que llegara yo para que realmente saber el material que había que traer, mirar cómo lo podíamos utilizar y sacarle el máximo provecho. claro, claro. Qué bueno. Esto, estas palabras, es como que ustedes
se están enganchando para un próximo, claro, están en el caminar de este proceso de Boas, pero para embarcarse en un nuevo proyecto a mediano plazo, diría. Sí, bueno, nosotras queremos hacer entreverados. Y para hacer entreverados, Entreverado, claro, claro. y para ser entreverados queremos trabajar. Yo quiero trabajar con el mismo equipo y necesito más gente profesional. Cuando yo digo trabajar con el mismo equipo, estoy hablando de Esther como montadora y script. Estoy hablando de Benito, por supuesto, en el sonido, que es parte ya del equipo. Por supuesto, el Yepes, Miguel Ángel. Y estoy hablando con una cantidad de gente que ya sabemos comunicarnos de forma armoniosa. Nos sentimos bien, nos sentimos seguros. Porque un rodaje es un momento de muchísimo estrés, de muchísimo estrés. Entonces no puede haber sensibilidades ni tonterías que vayan a arruinar ese momento, que es muy duro. Claro. Entonces, claro, nos decimos palabras, nos morimos de la risa, por supuesto nos decimos groserías, pero groserías ridículas, ¿sabes? Que le dice a uno un amigo que no se va a ofender. Por ejemplo, echa para allá, que estás molestando. Y claro, y nadie se ofende porque el echa para allá te lo dicen muertos de la risa, o te lo dicen fuerte, pero lo miran y se mueren de la risa. Porque rodaje significa mucho, mucho estrés, muchísimo trabajo, horas de trabajo, muchos humores, sí, Estrés, de pronto. y mucha responsabilidad. Entonces, la idea es entreverado, ese es el objetivo, y para eso pues hay que armar un equipo de producción muy fuerte. Por supuesto me encantaría, y voy a trabajar con Louis Martin como coach y corrector de guión, y bueno, tengo que empezar a buscar productoras, patrocinantes, músicos, actores. Bueno, yo pienso que ahí ya los tienes, pues apenas les haga la mención, te van a decir yo mismo soy. Esperemos Creo que sí. sí, Músicos, sí, luthier, bueno, actores y actrices, en fin, ya vendré yo con mi Biblia a presentarla y a luchar para que ese trabajo también salga, porque estoy segura que si lo logramos hacer con un buen equipo de profesionales y muy bien hecho, va a ser un éxito. qué bueno, espero que sí, y espero verlo. Bueno, de verdad que es un placer para mí haberlas tenido en este espacio pláticas, hablar un poco a propósito de sus planes, sus proyectos, pero antes de finalizar me gustaría que, que dieran unas palabras aunque ya lo hicieron, pero como que lo que ustedes quisieran decirle a los organizadores de la Fundación Latinarte que abrieron para ustedes las puertas y lo que quieran decir cada una de ustedes por su parte a quien se lo quieran decir. Yo, una vez más, invito a la gente de América Latina a que apoyen la cultura en todas sus formas de los latinoamericanos en Montreal y en sus ciudades, en sus países. Los latinoamericanos deberían ser más conscientes de que tenemos una gran riqueza. En Montreal los invito a que vayan a ver la exposición de Marisol en el Museo de Bellas Artes, así como en el Festival Latinarte, a la exposición que se está llevando a cabo y que todavía no terminan, de fotógrafos y artistas plásticos. Pienso que es una buena oportunidad, hay que estar pendiente porque además nosotros somos sujetos marginales de la sociedad y entonces tenemos que estar pendientes de esas marginalidades para en algún momento empezar a desplazarnos hacia el centro de la acción. Así que yo le agradezco a Latinarte que esté allí porque es una seguridad, es una mano amiga y es un espacio que está allí para hacer cosas. Bueno, al final es agradecer a Latinarte que nos haya cogido el corto, que hayamos podido hacer la premier en un festival que realmente apoya la cultura.
y que lleva 15 años apoyándola. Y eso es muy importante, y cultura latinoamericana, que tampoco es que sea muy fácil llegar a un público donde entiendan bien lo que estás hablando. Entonces, muchas gracias a Latinarte por coger el corto y por crear ese espacio tan bonito de reunión y de compartir ideas. Y eso es muy importante también, que al final la cultura es una abertura de mente, es poder compartir entre todos las diferentes formas en que todos vemos el mundo. Así Claro, que siempre cultura, siempre es bueno. claro. Bueno, ustedes se expresaron a propósito de las personas a quienes ustedes consideran deben de darle gracias. Yo por mi parte le doy gracias a ustedes porque gracias a ustedes la gente tiene una ventaja, todos, lo que de alguna manera nos gusta expresarnos, bien sea a través de la música o del cine, ustedes son esa ventana que hacen que las personas se sientan bien por el trabajo que ustedes realizan. Porque, como usted bien lo dice, es un trabajo bien difícil, pero Dios ha sido bueno con usted, que le ha dado la sabiduría y la paciencia para trabajar y hacer de lo que hacen una obra de arte. Así que yo las felicito y les aplaudo por su trabajo y gracias, 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 William. gracias. Allí vamos a Gracias. estar en contacto, pendiente de lo que va a pasar en las próximas semanas, meses con vos, Boab, a ver cómo va su desarrollo en los festivales y en lo que podamos ayudar, pues aquí está. Muchísimas gracias a Por lo ti. demás, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos Muchas gracias. vernos nuevamente y que pues ya sea para hablar de la experiencia ya de Entreverado. Muy bien, claro, para allá vamos. Yo Así confío será, en que así todo va a estar será. bien. Claro que sí. Buenas tardes a todos los que nos vieron y que van a ver este video a través de las plataformas de Giselle y de Esther y por supuesto por YouTube de Pláticas. Que Fantástico. estén muy bien. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao.